Hola, buenas tardes. Esta exposición es para la clase de estadística inferencial. En esta hablaremos sobre dos temas que son los estadísticos para describir, explorar y comparar datos y probabilidad. De esos dos temas se dividen lo que son los subtemas de media, mediana, moda, mitad, rango, sobre cómo calcular media ponderada y medidas de variación. En probabilidad abarcaremos el cómo calcular la probabilidad, donde veremos la regla de la suma, la multiplicación, conteo y el teorema de Bayes. Nuestro primer subtema es la media. En resumen, la media es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir este resultado entre el número total de datos. Aquí se nos pone un ejemplo, nos habla del peso de 6 amigos. Simplemente se suman el peso de los 6 amigos y se divide entre el número total de datos. En este caso son 6. Al sumarlos y al dividirlos nos da un peso de 80 kilogramos. Esta es la media. La moda. Simplemente la moda es el dato que más se repite dentro de un conjunto de datos. Hay ocasiones que puede llegar a existir que hay dos modas. Hay ocasiones que ningún dato se repite, entonces no hay moda. Aquí se nos pone un ejemplo. Se nos da una serie de números y nos pide hallar la moda. Si observamos bien, el número que más se repite es el número 1. Entonces nuestra moda sería el número 1. La mediana. La mediana es el valor central entre un conjunto de datos. Para poder encontrar la mediana, simplemente se ordenan los valores de menor a mayor. El valor que está en medio, esa va a ser nuestra mediana. Aquí, por ejemplo, en la pantalla ustedes ven que yo utilicé monitos. Entonces los monitos los acomodamos de menor a mayor y el valor que esté o el monito que esté en medio, esa será nuestra mediana. En este caso, pues es el monito rosa. Medida ponderada. La medida ponderada es una medida de tendencia central. Se construye asignándole a cada clase un peso de valor, de importancia, etc. y obteniendo un promedio para los pesos. Aquí se nos muestra la fórmula que nos dice que la sumatoria de xi por wi se va a dividir entre la sumatoria de wn a la 1. Se nos pone un ejemplo que nos dice que en una materia dada se asignan pesos de importancia de la siguiente forma. Nos dice que para la unidad 1 vale el 20% del curso, unidad 2 25% del curso, unidad 3 20% del curso, unidad 4 15% de la calificación y unidad 5 20% de la calificación. Nos dice que si las calificaciones de un alumno son 8 en la primera unidad, 5, 8, 10, 8 y así sucesivamente, nos pide que calculemos la media ponderada. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula. Nos dice la varianza. La varianza es la medida aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. La varianza se representa por esta fórmula que vemos a continuación. Después sigue lo que es la desviación estándar. La desviación estándar es simplemente, en pocas palabras, sacarle raíz cuadrada a lo que es la varianza. Es una medida de dispersión para variables de razón. Aquí a continuación se nos muestra un ejemplo de cómo podemos usarla. En el ejemplo se nos dan 5 datos. Es el número 2, el 3, el 6, el 8 y el 11. Se nos dice que tenemos que sumar todos los números y dividirlo entre el número total. Así sacaremos la media. La varianza simplemente es elevando al cuadrado los datos que se nos dan y dividiéndolos entre n, que es el número de datos que se nos dan. Aquí, por ejemplo, elevamos 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 11 al cuadrado. Esto nos da 6 al cuadrado, que significa que la varianza es igual a 10.8. Los cuartiles. Los cuartiles son 3 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Se conocen como Q1, Q2, Q3 y Q4. Determinan los valores que corresponden al 25, al 50, al 75 y al 100% de los datos. Q2 coincide con la mediana. Para calcular los cuartiles, primeramente ordenamos los datos de menor a mayor, como se nos muestra en el ejemplo que tenemos aquí en la pantalla, y después buscamos el lugar que ocupa cada cuartil. Como podemos ver, los datos que se nos dan son 2, 5, 3, 6, 7, 4, 9. Los ordenamos de menor a mayor y podemos ver que en el número 3 está la posición del cuartil 1, en el número 5 el cuartil 2, en el número 7 el cuartil 3. Ok, ahora hablaremos un poquito de teoría
y hablaremos sobre lo que es la probabilidad, que nos dice que es un método por el cual se obtiene la frecuencia de un acontecimiento, determinado mediante la realización de experimentos aleatorios, de los que los resultados pueden ser posibles bajo condiciones suficientemente estables. La probabilidad de un suceso puede ser improbable, probable o segura. Esto dependiendo pues de qué tanto se acerca la probabilidad. Los conceptos básicos de probabilidad que debemos conocer son 8. Son experimentos aleatorios, espacios muestrales, punto muestral o suceso elemental, suceso o evento, sucesos mutuamente excluyentes, sucesos complementarios, sucesos independientes y sucesos dependientes. A continuación, vamos a poner un ejemplo para desglosar cada uno de estos conceptos. Aquí como ejemplo se nos da el simple hecho de lanzar un dado. Nos dice que encontremos lo que es el espacio muestral. Como vimos en la diapositiva anterior, el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles. El dado tiene 6 lados, entonces lanzar el dado pues puede caer de 6 posibles maneras. También nos dice enumerar los puntos muestrales. Como lo repetí, hay 6 puntos muestrales, que es el 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, que son las 6 caras del dado. Poner 2 ejemplos de eventos. Puede ser que el evento A, que el resultado de impar, como por ejemplo 1, 3 y 5. O el evento B, que el resultado pues sea mayor que 2. Puede ser 3, 4, 5 y 6. También nos dice que son mutuamente excluyentes los siguientes eventos si los resultados A es menor o igual a 4. B, si el resultado es primo. La solución de A es 1, 2, 3 y 4. Y la solución B es 2, 3 y 5 si tienen 2 puntos en común. 2 y 3. Por tanto, son mutuamente excluyentes. También nos dice que si son dependientes o independientes los siguientes eventos. A, obtener un 2 en el primer lanzamiento. B, obtener un 4 en el segundo lanzamiento. La solución es son independientes porque obtener o no un 2 en el primer lanzamiento no afecta el resultado del segundo lanzamiento. Es cuando nos dice que son independientes. La regla de la suma. En algunos problemas es necesario considerar la probabilidad de que ocurra un suceso A o un suceso B, o en su caso ambos, como único resultado de un procedimiento. Esto se representa con la expresión P paréntesis A o B, que quiere decir cuando ocurre el suceso A, o ocurre el suceso B, o ocurren ambos. Para calcular esta probabilidad de que ocurra un suceso A o un suceso B, se calcula el número total en que A puede ocurrir y el número de formas en que B puede ocurrir, pero de tal forma que ningún resultado se cuente más de una vez. A continuación veremos un ejemplo para tratar de entender esto un poco más. Este ejemplo que se muestra a continuación lo resolví por medio del experimento de Mendel y el problema es el siguiente. Dice que los chícharos que se muestran tienen vainas verdes o amarillas y flores moradas o blancas, como lo pueden ver en la imagen. Nos plantea una pregunta que cuántas vainas verdes o flores moradas hay. Entonces, a continuación se nos plantea la pregunta de qué probabilidad hay de seleccionar un chícharo al azar con una vaina verde o una flor morada. Ok, para resolver este problema, primeramente tenemos que poner todos los sucesos en que A pueden ocurrir y B pueden ocurrir. En este caso sería la vaina verde más la flor morada menos la vaina verde y flor morada. Al hacer esta suma, esta operación y esta resta, nos dice que la probabilidad de que seleccione un chícharo al azar con una vaina verde o una flor morada es del 85.71%. Entonces, sí es muy probable que saque una vaina de verde o una flor morada. La regla de la multiplicación nos dice que en algunos casos es necesario considerar la probabilidad de que ocurra un suceso A en primer ensayo y un suceso B en un segundo ensayo. Eso se representa con la expresión P entre paréntesis A y B. A diferencia de la suma, es O. O sea, no puede ocurrir el suceso A y B dentro de una misma. Tiene que ocurrir A en un primer ensayo y B en un segundo ensayo. Un ejemplo para entender
regla de la multiplicación es el siguiente. Me dice que en una sección de un examen hay una pregunta del tipo verdadero o falso y enseguida una pregunta de opción múltiple que consta de 5 opciones. Me hace la pregunta, ¿qué probabilidad hay de contestar las dos correctamente si se contestan al azar? Para esto voy a utilizar lo que es un diagrama de árbol. Se utiliza este diagrama para determinar el espacio muestral de muchos problemas. Para este problema determiné que lo mejor sería utilizar este diagrama, ya que es más útil porque en el procedimiento se muestra con líneas que emanan de un punto de partida. Como aquí vemos, está el ejemplo de lo que es de como parten dos. La primera nos dice que fue verdadero o fue falso. Entonces se abre verdadero, falso y empiezan las ramificaciones. Nos dice que la siguiente pregunta tiene 5 opciones, es de opción múltiple. Entonces empieza verdadero A, B, C, D, E y falso A, B, C, D, E. Entonces esto nos dice que hay 10 posibles resultados. Si se eligen al azar, pues todos son igualmente posibles. Entonces, aquí abajo, en lo que es en medio de la diapositiva, nos muestra todas las posibles combinaciones de lo que es el espacio muestral. La primera nos dice que ambas son correctas. Para ambas correctas es 1 sobre 10, ya que son 10 posibles resultados. Entonces, en reactivos de verdadero o falso nos dice que es 1 sobre 2, ya que puedes escoger pues verdadero o falso. Y en opción múltiple es 1 sobre 5, ya que puedes escoger uno de entre las 5. Entonces la probabilidad de que escoja las dos respuestas correctas sería 1 sobre 10. Probabilidad condicional. Esta es cuando el segundo suceso B debe tomar en cuenta el hecho de que el primer suceso ya ocurrió. Este principio puede expresarse usando la notación P entre paréntesis B diagonal A. Y se lee la probabilidad de B dado que A representa la probabilidad de un suceso ocurra después de admitir que el suceso A ocurrió. Para entenderlo un poquito más, a continuación se presenta un ejemplo. La probabilidad por medio de simulaciones. Este tema en lo personal me gusta mucho, ya que yo nunca había usado antes ningún programa para determinar lo que son las probabilidades. Entonces, en general, la simulación consiste en estimar la probabilidad de un evento mediante su simulación en un ordenador. Por ejemplo, me tocó probar el de los dados, el lanzamiento de un dado, y pues calcular la probabilidad cuando salga un número par, por ejemplo, y debido a la rapidez del cálculo de lo que es estos programas, pues se pueden simular millones de lanzamientos del dado en pocos segundos. Entonces, así se puede obtener el resultado con mucha más precisión. En realidad, lo que es la probabilidad por medio de simulaciones me pareció un tema muy interesante y tuve la experiencia de probar el ordenador y me gustó muchísimo. Mucha precisión y es más rápido, 1000 veces más rápido que hacerlo pues tú a mano en un papel. El conteo. El principio básico o fundamental de conteo se puede utilizar para determinar los posibles resultados cuando hay dos o más características que pueden variar. De los conteos, las 3 técnicas que a mí más me gustaron fueron la técnica de la suma, la técnica de la permutación y la técnica de la combinación, ya que pues puedo hacerlas con la calculadora, entonces no se me complica tanto para obtener el resultado. El teorema de Bayes. El teorema de Bayes es un procedimiento para obtener probabilidades condicionales, probabilidades de ocurrencia de acontecimientos condicionadas a la ocurrencia de otros acontecimientos, como si una dependiera de la otra, por así decirlo, y la expresión o la fórmula para el teorema de Bayes para dos variables discretas es esta que ven en su pantalla. Para la otra, que es que toma dos valores, es esta que ven ahorita. Bueno, llegamos al final de esta exposición referente a la unidad 3 y 4. Fue una exposición, una investigación un poco interesante. Hay cosas que recordaba
recordaba lo que era el concepto, más no recordaba hacerlos. Y me sirvió de mucho. Fue, a pesar de que la clase no es presencial, me sirvió de mucho. Es un tema muy interesante ya que a lo largo de la carrera de lo que es ingeniería industrial, pues los industriales llevamos lo que es probabilidad estadística a todas horas en nuestro trabajo, para conteos, para gráficas, para presentaciones, eh, para lo que sea. Entonces, esta exposición me gustó mucho realizarla y pues es mi conclusión. Gracias.